Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que estuve leyendo y que nos puede arrojar un interesante análisis y reflexión sobre el tema de la ufología, ¿no? Todo el mundo de la ufología, el estudio de los ovnis. En los años de investigación que hemos estado profundizando en muchos temas. Claramente, una gran parte de nuestras investigaciones se han enfocado en el tema extraterrestre también. Y hay muchas conclusiones que hemos sacado a lo largo de estos años que distan mucho de ciertas visiones del mundo de la ufología. Vamos a leer la noticia y vamos a ir comentándola. La tengo por acá. La nota nos dice: los alienígenas tienen una agenda y no vendrán en paz, según un experto en ovnis. Este hombre ha investigado docenas de incidentes con extraterrestres. Malcolm Robinson es considerado como un experto en ovnis, pues ha investigado docenas de avistamientos durante 45 años. En nuevas revelaciones ha dado a conocer que los extraterrestres no vienen en son de paz y tienen una agenda. Robinson es uno de los principales especialistas en fenómenos extraterrestres del Reino Unido. Ha investigado sobre los encuentros extraterrestres y abducciones. Aunque este hombre ha logrado explicar los avistamientos recientes, asegura que hay otros que no han sido comprendidos en su totalidad. Si bien una gran proporción de los ovnis pueden explicarse por tener explicaciones naturales, solo quedan unos pocos, y es ese pequeño 1% al que mis colegas y yo en todo el mundo estamos tratando de llegar al fondo, dijo Robinson al Daily Star. El experto también asegura que estas sociedades extraterrestres han convivido con la humanidad durante un largo tiempo. Vemos esto en pinturas renacentistas y antiguas pinturas rupestres. Estas extrañas formas y entidades, al ser cuestionados sobre los objetivos de los extraterrestres con la humanidad, Robinson respondió: no diría que son pacíficos debido a los miles de secuestros de ovnis en todo el mundo. Sobre la apariencia de estas entidades, el experto en aliens asegura que son pequeñas criaturas infantiles de unos 3 o 4 pies de altura, con piel traslúcida de color gris azulado, cabezas grandes en forma de pera, con ojos envolventes, negros como la tinta. No hay signos de genitales, asegura él en la descripción física, ¿no? Después de 45 años de investigación, él asegura, ¿no?, y como lo dice ahí él y muchos otros colegas, de que muchos de los avistamientos de ovnis tienen una explicación, ya sea en tecnología, en fenómenos naturales o cualquier otro tipo de explicación que le encuentre. Y hay un 1%, dicen ellos, que no pueden explicar, y ese 1% es lo que ellos les hace pensar que podría tratarse de algún fenómeno extraterrestre, de una entidad biológica extraterrestre. Afirma de que esto ha ocurrido durante toda la historia, de que la humanidad ha sido visitada, y la prueba está en algunos de los registros antiguos y pinturas rupestres de muchas de las civilizaciones, ¿no? Él concluye de que estos visitantes tienen una agenda negativa por la cantidad de casos de abducciones y secuestros con relación a estos ovnis. Esto obviamente es una visión desde un investigador ufológico, y hay muchas cosas que concuerdo, pero hay otras que sería interesante analizar. Antes de reflexionar, ¿no?, sobre varios detalles de esta nota, quisiera compartir con ustedes la definición de lo que es ufología. Y la tenemos por acá: ufología. La ufología, calco del inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas UFO, que en español se traduce como ovni, ¿no?, las siglas, y eso significa objeto volador no identificado. Hay que entender que cuando sale una noticia o alguna investigación que habla sobre un ovni, no necesariamente se está hablando de una entidad extraterrestre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando leemos notas o investigaciones asociadas a la ufología. La ufología, muchos piensan que es esa área que se encarga de estudiar los extraterrestres. No, la ufología se encarga principalmente de estudiar el fenómeno ovni.
Y el fenómeno ovni son objetos voladores que la ciencia no puede explicar. Es decir, que no son objetos convencionales como helicópteros, aviones, cohetes, drones. Cuando se sale de todas esas categorías, sería un ovni, un objeto que no se logra identificar, y es donde entra la ufología a investigar. La ufología, como vimos por ejemplo en la nota, la última explicación que se podría dar, hablo de la ufología más ortodoxa, más cercana a la ciencia convencional, porque obviamente hay muchos ufólogos y algunas ramas de la ufología que consideran mucho más como explicación a estos fenómenos el tema extraterrestre. Eso es cierto y hay que decirlo. Pero una gran parte de la ufología primero descarta todo tipo de elementos científicos o de elementos tecnológicos para dar explicación a un fenómeno de estos. Es decir, el tema extraterrestre lo dejan por allá de último. Ese punto es importante aclararlo para que entendamos que no siempre que se habla de ufología se está hablando de extraterrestres. No, hay ciertos matices que es necesario tenerlos en cuenta. También conocida en español como ovnilogía, es la investigación de objetos voladores no identificados por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario, con mayor frecuencia de visitantes extraterrestres. Aunque hay casos de investigaciones gubernamentales privadas y de ciencias marginales sobre los ovnis, la ufología es considerada por los escépticos y los educadores científicos como un ejemplo canónico de pseudociencia. Claro, era lo que decía, hay una ufología más cercana a entes gubernamentales, que es la que decía que el tema extraterrestre no lo consideran tanto, buscan darle otras explicaciones. Y hay una ufología que sí considera mucho más la explicación a esto por parte de el tema extraterrestre, y esta es la que le llaman como una pseudociencia. Sin embargo, esa ufología también tiene un problema, considero yo, y es que se queda mucho en el fenómeno, ¿no? De qué forma es la nave, de qué material es, cómo son los visitantes, son cabezones, son altos, son bajos. Y eso es importante, pero a veces eso se queda corto, porque lo que más debería llamarnos la atención es por qué nos visitan, qué intenciones tienen, cuáles son sus propósitos. Eso sería lo más interesante. La ufología surgió poco después de la gran oleada de observaciones que trajo el final de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de junio de 1947. Kenneth Arnold informó sobre 9 inusuales objetos volantes en formación sobre el Mount Rainier en Washington. Trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada se dirigió al periódico local. El periodista Bill Bakes, durante la entrevista, confundió la forma de los objetos, parecidos a un boomerang, con la descripción del movimiento que parecían hacer, es decir, como platillos rebotando sobre el agua. La confusión sufrida por Bake dio lugar al conocido nombre de platillo volante, pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos, entre ellos el astrónomo Allen Hynek. Tras la observación de Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos ante la posibilidad de que ingenios extranjeros, especialmente soviéticos, estuviesen volando el espacio aéreo estadounidense. La administración de Harry Truman puso en marcha el proyecto Signo en 1947 para conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones. 2 años después, los militares rebautizaron dicho proyecto con el nombre del Proyecto Fastidio, por el sentimiento que tenían las fuerzas aéreas estadounidenses hacia él. Al final del mandato de Truman en 1952, las investigaciones serían encuadradas en el proyecto Libro Azul. Dicho proyecto persistía durante los gobiernos de Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, quien lo cerraría finalmente. Uno de los directores de dichos estudios, el señor Allen Hynek, dio una definición más genérica para las observaciones, llamándolas objeto volador no identificado, del inglés UFO, de donde proviene la palabra ufology, y de esta el término español, como se ha dicho, pese a que la USAF y la mayor parte de los científicos involucrados en el tema concluyeron que tras los ovnis no se oculta ningún fenómeno desconocido de la naturaleza, ni son prueba de la presencia extraterrestre.
Esto es lo que la ciencia oficial afirmó y desde ese momento pues una gran parte de la ciencia y de la ufología más ortodoxa siguen afirmando, y cada vez que sucede un fenómeno de estos le dan una explicación, cualquier otra explicación distinta a que sea algo que tenga que ver con extraterrestres. Un pequeño grupo de investigadores como el propio Hynek no estuvieron de acuerdo con estas conclusiones y siguieron investigando por su cuenta. Eso que menciona ahí es lo que ocurrió, ¿no? De que una parte de todo el tema de la investigación de los ovnis no estuvo de acuerdo con que todo se podía explicar con la naturaleza o con la tecnología, y ellos consideraban desde esa época que había algo más. Y esa división, podríamos llamarlo así, dentro del mundo de la ufología, pues se mantiene. Una parte más conservadora y otra parte más liberal, ¿no? Como todo en las distintas ramas de este mundo, donde siempre hay divisiones internas. Hay algo importante aquí que se puede reflexionar con la noticia, ¿no? Sobre las distintas visiones que pueda tener la ufología en este tipo de fenómenos. En este canal, por supuesto, la visión que tenemos del tema extraterrestre dista en muchas cosas y coincide con otras. Una de las conclusiones a las que yo he llegado, luego de investigar todo el tema de la ufología, las pruebas que se dan, las cosas que se omiten, es que la ufología desde 1947, cuando nace, con todo el boom después de la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos. Recuerden el accidente en Roswell, donde se estrellaron unos ovnis y todo esto se ocultó, se tapó. Para mí la ufología nace en un principio con un propósito. Y ese propósito no es investigar el fenómeno ovni relacionado con el tema extraterrestre para entregar respuestas a la humanidad. La ufología nace con el propósito de encubrir el fenómeno extraterrestre a la humanidad y desviar la atención hacia otras cosas menos a lo que realmente está sucediendo. Luego surge la NASA más adelante, y ya la NASA pues termina de ponerle, digamos que, el cerrojo, ¿no?, total a este tema, porque supuestamente en sus observaciones del espacio exterior de otros planetas pues ellos no ven nada, que no hay vida. Por lo tanto, los avistamientos de supuestos extraterrestres en naves volantes en la Tierra no pueden ser ciertos porque no hay nada afuera. O no es que sean ciertos o no es que sea falso que la gente los ve, porque hay videos, hay fotografías, hay testimonios, sino que esos fenómenos se pueden explicar de otra forma, y ahí es donde entra la ciencia con explicaciones que buscan al final desviar la atención. Entonces aquí hay algo muy importante que siempre hemos recalcado en este canal, en las investigaciones también de Descubriendo, y que reflexionar esto siempre es muy importante, ¿no? Porque el reflexionar y entenderlo nos da respuestas a muchas de las situaciones que vivimos como humanidad. El error nuestro o el problema nuestro ha sido que siempre hemos creído o nos han hecho creer que estamos solos en el universo. Alguna vez compartía un texto de uno de los diálogos que tuvo Enrique Castillo Rincón, un contactado por seres de las Pléyades, seres que provienen de un cúmulo estelar bastante lejano al nuestro, ¿no? De otros mundos, de otros sistemas solares, que a pesar de que la ciencia diga lo contrario, hay muchas pruebas en la historia de contactos y legado en culturas ancestrales de esas visitas. En ese contacto, los pleyadinos le decían a Enrique que el problema más grande que tenemos nosotros es que ignoramos la existencia de otras civilizaciones de carácter extraterrestre, que hemos pensado que estamos solos en el universo. Y el pensar que estamos solos en el universo nos ha puesto en desventaja ante una organización invasora que desde hace miles de años llegó aquí y nos esclavizó. Nos engañó, nos esclavizó y se apoderó del planeta y sus recursos. Manipuló a la humanidad, y hasta el día de hoy nosotros en general como humanidad desconocemos esa situación porque no contemplamos, no percibimos al enemigo. ¿Y por qué? Porque creemos que no existe. Porque como no existe vida fuera del planeta, entonces no puede haber un enemigo que venga desde otros lugares a invadir aquí. Eso históricamente se ha ocultado,
y se ha ocultado por las organizaciones que a la larga trabajan para la élite. Una élite que está conformada por una serie de razas y familias que descienden de un linaje que ellos llaman un linaje sagrado, ¿no? Un linaje que proviene de los mismos dioses. Pero ¿cuáles dioses? Los dioses de las distintas culturas y tradiciones donde se narraba, ¿no?, que estos dioses pedían sacrificios de sangre, tenían grandes templos, tenían pueblos elegidos o personajes elegidos, castigaban y premiaban. Y estos dioses que en algún punto se mezclaron con la humanidad, como la historia de Zeus, como la historia de los dioses griegos, egipcios, por allá en Oriente y muchos otros lugares donde de ese cruce de seres humanos con los dioses surgieron semidioses que tenían genética humana y genética divina, ¿no?, entre comillas. De ahí se creó un linaje que tenía una condición especial. Parecían seres humanos físicamente, pero tenían la autoridad y capacidades supuestamente superiores al ser humano promedio. Y esa raza que desciende de los dioses son las que hoy controlan el mundo. Las organizaciones que se encargan, por ejemplo, del estudio del espacio, del estudio de la ufología, de las grandes investigaciones científicas, astronómicas, las organizaciones que se encargan de impartir la educación, de producir las tecnologías, de administrar los recursos naturales, de todas las industrias, del dinero, de la religión, de la política, todas las grandes o los grandes poderes que controlan al mundo, quienes dirigen esos poderes son las familias de sangre azul, del linaje merovingio, los escogidos, los descendientes de los dioses, que hace mucho tiempo nuestras culturas más antiguas llamaron los visitantes, los seres que venían de las estrellas. No son originarios del planeta Tierra, obviamente, tampoco vienen de un cielo hipotético porque no son seres divinos, son entes biológicos extraterrestres que llegaron hace mucho tiempo, con gran tecnología y grandes avances para colonizar y apoderarse de un planeta como el nuestro. Ese ha sido el engaño más grande al que hemos sido sometidos. De ahí que pinturas rupestres, documentos antiguos, leyendas orales, tradiciones hayan hablado de estos visitantes, los hayan graficado en esculturas, en piedra, en dibujos que han trascendido los tiempos y hasta el día de hoy muchos se siguen preguntando qué fue lo que vieron nuestros antepasados. Claro, la ciencia ortodoxa da una explicación que no deja contentos a muchos que sienten y saben que algo ocurrió en el remoto pasado. Y eso que ocurrió fue la invasión por parte de estos seres extraterrenos en sus ovnis o naves voladoras, platillos volantes, casas volantes, caballos de fuego. Imagínense cualquier término que nuestros antiguos utilizaban para poder calificar lo que estaban viendo. Hubo la visita masiva de distintas razas extraterrenas, pero tenían una condición: estas razas eran de carácter negativo. El fenómeno extraterrestre ha estado presente con nosotros durante toda la historia, no solamente por la invasión de estas razas negativas, sino desde que el hombre, el ser humano terrestre, fue sembrado en este planeta, permanentemente era visitado por aquellos que sembraron y guiaron el desarrollo de esta vida en este lugar desde el inicio. Los sembradores de vida, humanidades avanzadas que han hecho las veces como de regentes o tutores de humanidades que apenas están comenzando su camino de ascenso. Estas son humanidades mucho más avanzadas en tiempo, en tecnología, en espiritualidad, en inteligencia, en conocimientos. Y ellos se encargan de guiar en ese proceso inicial a humanidades iniciales, primitivas, podríamos llamarle, que empiezan su camino. Pero ese acompañamiento dura un tiempo, hasta que ya ven que esa humanidad puede comenzar a desarrollarse por sí sola. Y en ese momento en que esta humanidad terrestre comenzaba a desarrollarse, es donde surge la invasión. Es donde llegan estos visitantes indeseados y se aprovechan de la aún inocencia humana para establecer sus poderes de control.
pero ellos mismos se han encargado de mantenerse en las sombras. Primero porque astutamente construyeron ciudades intraterrenas donde hasta el día de hoy se esconden. Segundo porque se han encargado de crear organizaciones que estudian el espacio. Y lo último que hacen esas organizaciones es decirnos la verdad de lo que ocurre allá afuera. Se han encargado de crear doctrinas y ciencias que supuestamente estudian el fenómeno extraterrestre, pero esos estudios lo que hacen es terminar desviando la atención de lo que realmente sucede. Y hay muchos que, por ejemplo, denuncian a la NASA, denuncian a la ufología y creen que estas organizaciones, como por ejemplo la NASA, nos está ocultando de que la Tierra es plana, por ejemplo, una de las teorías que está por allí. Y esta es otra de las teorías que lo que hace es desviar la atención, desviar el foco de lo realmente importante y de lo que hemos sido víctimas históricamente. El propósito de la NASA, y ese programa lo hicimos en Descubriendo, es ocultarle a la humanidad la invasión extraterrena, mostrándonos un espacio que no es 100% así como ellos lo explican y lo muestran, que muestran ese espacio negro, prácticamente vacío, sin vida. No, el espacio es distinto. Es gigantesco, es vastísimo, pero está lleno de vida, de color, de luz. Pero ellos nos hacen creer que es un lugar caótico, árido y totalmente inerte. Ese es el espacio que nos muestra la NASA, pero no nos dicen la verdad. Porque ellos se encargan de que nosotros creamos que somos los únicos. Porque quien controla la NASA, quien controla los gobiernos, quien controla todo el sistema y el mundo que nos rodea, son las élites que descienden de aquellos que invadieron este planeta. Entes extraterrenos provenientes de otros mundos y humanidades, donde allá en esos mundos también destruyeron, invadieron y se tragaron humanidades completas. Lo que el libro secreto de Juan llama la rebelión, el aborto de Sofía, una desviación y rebelión en un tiempo-espacio en el universo que generó unas humanidades desviadas de los principios de la luz. Esas humanidades desviadas desarrollaron su propia tecnología, sus propios conocimientos, sus propias leyes, y basados en eso invadieron mundos como el nuestro. Y en esa acción destruyeron muchísimas humanidades, con el mismo modus operandi: invadir, controlar, contaminar, saquear y destruir. Lo mismo que han hecho en este planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros leemos noticias como estas, estudiamos lo que es la ufología, yo siempre llego a la misma conclusión. La ufología se encarga de seguir manteniendo en el ocultismo el fenómeno extraterrestre. Las doctrinas y filosofías que supuestamente se contactan con seres extraterrestres en este mundo, quizás sí lo están haciendo, pero se están contactando con los seres caídos y las entidades que vagan en las dimensiones que quedaron atrapadas allí luego de diversas destrucciones y enfrentamientos con las fuerzas de la luz. Porque así como fuimos visitados por razas negativas provenientes del espacio exterior, también hemos sido visitados por razas positivas, seres humanos como nosotros, pero en unas escalas de evolución, de ascenso, de inteligencia, de espiritualidad mucho más avanzadas, que nos han ayudado y nos han acompañado en muchos momentos para alivianarnos esa carga de tener esas razas aquí cohabitando con nosotros. Y cohabitan con nosotros porque al final lo hemos permitido. Al final nosotros terminamos creyéndole las cosas que nos dicen estas organizaciones. Si la NASA nos dice que no hay vida en el espacio, pues nosotros le creemos. Si la ufología nos dice que estos fenómenos tienen una explicación racional en la tecnología, por ejemplo, como los drones, pues nosotros le creemos. Si la religión nos dice que Dios no creó otros seres humanos, otras creaciones fuera del planeta Tierra, pues nosotros le creemos. Si la ciencia nos dice que no se ha descubierto vida en otro lugar, pues nosotros le creemos. Y esa creencia, esa inocencia y esa ignorancia nos ha llevado a la estupidez de creer que estamos solos en el universo
y creer que toda la maldad, todo lo negativo que ocurre en este planeta es culpa de nosotros mismos. Y eso es un error, porque la explicación a todos los procesos negativos que hemos vivido como humanidad es una sola. Es una sola explicación. Y la explicación a todas las guerras, masacres, pandemias, enfermedades destructivas, violaciones de mujeres, de niños, persecuciones, violencia, robo, maltrato, hambre, miseria, pobreza, contaminación. Imagínense toda la maldad que rodea al mundo. Prostitución, trata de blancas, trata de niños, estafas, robos, vicios, degeneración, degradación, narcotráfico. Traiga a su mente toda la maldad que hemos padecido durante gran parte de nuestra existencia en este planeta. Y uno se pregunta, ¿por qué si existe un Dios permite todo esto? ¿Por qué tenemos que vivir tantas penurias y tantas cosas negativas? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué sucede todo esto? Y entonces nos dan a veces explicaciones como que bueno, el mal está en nosotros, errar es de humanos, las organizaciones dirigidas por seres humanos pues terminan equivocándose, el ser humano tiende a la maldad, al vicio, a la destrucción, nuestros gobernantes son corruptos, sí, todo eso está muy bien y tiene parte de verdad, pero la explicación a eso es una sola. Y la explicación es la invasión a este planeta Tierra por unas razas regresivas, negativas, degeneradas, llámele como usted le quiera llamar. Ese es el origen del mal en este planeta, porque el origen del mal en el universo fue en otro lugar, que ya lo hemos hablado y explicado en otros videos, en otro tiempo y en otra humanidad. El origen del mal en este planeta fue cuando ellos llegaron aquí. Ahí empezaron las guerras, ahí empezaron los vicios, ahí empezó todo lo negativo y todo lo que nos destruye. Entonces, si queremos encontrar una explicación a todo lo oscuro que pasa en este lugar y en nuestro análisis y reflexión no contemplamos la caída, no vamos a tener una explicación y una certeza en las causas que han generado todo esto. Si no contemplamos como humanidad la presencia en el pasado de estas razas negativas que han generado todo el mal que ha corrido en la tierra, nunca vamos a encontrar una explicación, porque la explicación es esa. Pero organizaciones como la NASA, corrientes como la ufología, denominaciones religiosas en todo el mundo que se han encargado históricamente en negar la vida extraterrena, entonces comenzamos a entender para quién trabaja. Para quién trabaja la NASA, para quién trabajan las religiones, para quién trabaja la ciencia que oculta todo esto, la ufología, las corrientes místicas que dicen que los hermanos que vienen de Sirio, de Orión, los hermanos que están por allá en quinta dimensión, que para llegar a ellos hay que hacer viajes astrales, mantras, hay que alinear los chakras y posturas raras, hay que meditar con la mente en blanco y hacer unas repeticiones, unos mantras y cosas raras de estas para elevar supuestamente nuestra energía, pero realmente nos la están robando. Todas las filosofías que promueven esto, ya sabemos para quién trabaja. Todo esto que mencioné trabaja para una sola organización. Y es lo que Apocalipsis 12 denunció como el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la explicación de todo lo que ocurre en este planeta. Entonces, en la noticia del ufólogo, que no, que el 1% solamente es lo que no podemos explicar y es lo que junto con mis colegas estamos tratando de ver si, bueno, tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. No, todo lo que sucede en este planeta que tenga que ver con el mundo que ha sido construido aquí, tiene que ver con el fenómeno extraterrestre. Absolutamente todo. Fenómeno extraterrestre que se caracteriza en su gran mayoría por razas regresivas. También están, como lo decía, las razas positivas. Hombres universales
de otros mundos y sistemas solares que han venido a ayudar. Y estos hombres que nos han visitado de manera positiva no han fundado religiones, no han impulsado guerras, no han impulsado corrientes místicas para contactarse con ellos de una u otra forma. No han elegido personas especiales, gurúes o maestros ascendidos para trasladar su mensaje a la humanidad. No, ellos mismos han venido en diversas ocasiones a dejar el mensaje, a contactar muchas culturas en el pasado y dejarles un legado espiritual y de conocimientos que han ayudado a impulsar a la humanidad. Esos conocimientos que hemos conocido como los del Cristo, los del Buda, los de Hermes, los conocimientos de los pueblos ancestrales de la Apia Yala, algunos pueblos de Europa, de Asia, que contienen el conocimiento que fue traído desde las estrellas para impulsar a esta humanidad y ayudarla a salir de esta situación. Esos son los mensajeros de la luz. Esos son los contactos de la luz. Ellos dejan conocimientos espirituales, ciencia real que ayuda al ser humano a comprender la naturaleza. ¿Cómo aprendimos a sembrar los seres humanos? A conocer la tierra y las semillas. Eso es un conocimiento estelar que fue entregado a las culturas ancestrales. Cómo aprendimos los ciclos del sol, de las estrellas, de la luna, a comprender cómo influía todo eso en nosotros, como lo sabían los mayas, por ejemplo. Es un conocimiento estelar. ¿Cómo sabían ellos el tema de los calendarios, el tema de los ciclos? Es un conocimiento estelar, extraterreno de carácter positivo. ¿Cómo sabían algunos mensajeros o algunos personajes como Hermes, el mismo Buda, conocimientos espirituales tan profundos? Porque fueron conocimientos que fueron traídos por humanidades que viven en otro tiempo y en otro avance ascensional y evolutivo. Y trajeron esos conocimientos para que una vez eso llegara a nosotros como humanidad, nos impulsara a salir de la manipulación de las otras razas negativas. Ese ha sido el legado de la luz. El legado de la luz siempre ha estado aquí para impulsarnos. Pero por otro lado está el legado de la fuerza oscura, que han sido guerras, sacrificios, manipulación, muerte y destrucción. Ha sido un legado de falsa espiritualidad, de falsa adoración, de falsos ritos y dones espirituales en sus filosofías y creencias. Las fuerzas de la luz entregaron el conocimiento espiritual. Alguna vez hablamos aquí de las 7 leyes del ascenso del espíritu. Les recomiendo ese video porque ese fue el conocimiento y las herramientas que entregaron los mensajeros de la luz. Y estas herramientas tienen que ver con la verdadera espiritualidad. Nada de ritos ni cosas extrañas. Les recomiendo también el video que hablamos sobre presencia extraterrestre. Ahí explico mucho más a profundidad, con muchos datos, este tema, ¿no? Y la reflexión que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Es una reflexión que es importante para entender para quién trabaja la ufología. ¿Por qué siempre se estudian estas cosas como sin tanta profundidad, como con tantas vueltas y tantas cosas, y no se dice la verdad? Y la verdad es que aquí cohabitan con nosotros unos seres que no son de aquí, que nos han manipulado, que nos han engañado desde que llegaron y hoy controlan el mundo. Afortunadamente no será para siempre, porque el mensaje profético que viene por parte de la luz anunció que les queda poco tiempo. Se les cierra su círculo, se les cierra todo su circo y su plan de manipulación, y esta humanidad y este planeta pasan a un nuevo tiempo, ya sin la influencia de estas fuerzas contrarias. Esta es mi reflexión, mi análisis y mi compartir acerca de lo que yo pienso y opino de la ufología. Y siempre tener en cuenta que no somos los únicos en el universo. El universo, la creación, rebosa de vida abundante hacia donde usted mire. En la creación existen las multiformas, multicolores y multiseres. Los universos están repletos de humanidades. Hay vida por doquier. La muerte solo la conocemos gracias al legado de estas fuerzas contrarias. Pero cuando comprendamos el mensaje de la luz,
entenderemos que es un mensaje que impulsa hacia la vida. Y la vida en abundancia, no una sola vida como, bueno, nos enseñaron a vivir en este mundo. Es importante la reflexión, eso quería compartirles. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y estamos viéndonos en un próximo video.